A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Quiso mantener el yugo sobre este lado, era demasiado tarde, el pueblo había despertado. Girard regresó a Puerto Príncipe muy confiado de que había desarticulado el movimiento trinitario. En la capital haitiana, convertida en el principal centro político de la isla, reaparecían las contradicciones con motivo de la Asamblea Constituyente instalada el 15 de septiembre de 1843. Una parte de los diputados dominicanos conservadores, encabezados por el joven Buenaventura Báez, representante de Azua, y Manuel María Valencia de Santo Domingo, establecieron contacto con el cónsul francés Pierre Emilio Levasseur. Así surgió el llamado Plan Levasseur, contenido en un documento firmado en diciembre de 1843 en la capital haitiana, donde se decía que Francia ayudaría con armas y municiones a la parte dominicana para que se separara de los haitianos. Como recompensa, Francia recibiría para siempre tanto la bahía como la península de Samaná. Desde entonces, a los simpatizantes de Francia en Santo Domingo empezaron a llamarlos afrancesados. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos a personalidades y a temas de interés general. Hoy ustedes y nosotros nos vamos a dar un gran banquete porque vamos a hurgar en la página polvada de la historia nuestra, pues lo que ha sido nuestro país, lo que han sido nuestros prohombres, porque la nación dominicana parece que está enchilada, que está que no arranca definitivamente, a pesar del gran esfuerzo que hace tanto tiempo, en los años aquellos de los inicios de la República, hicieron nuestros prohombres y no se ha logrado lo que ellos soñaban y lo que ellos esperaban. Y ese gran sacrificio, ese martirilogio, bueno, esa afrenta que ellos recibieron, hasta el extremo de que muchos padecieron el exilio, los apresamientos, los asesinatos, desapariciones, para que tengamos una mejor república, una mejor nación. De allá a la fecha ha pasado mucho, pero mucho tiempo. Luego de los siguientes mensajes, porque le vamos a presentar un programa como ustedes se lo merecen. Y le tenemos una inmensa y gran sorpresa aquí. Esto va a ser luego de los siguientes mensajes, para que ustedes tengan una idea de qué y cómo actuaban nuestros hombres en aquellos tiempos y cuál es su percepción de lo que debió haber sido esa nación que ellos soñaron desde la época de la resistencia contra el invasor haitiano. Duramos 22 largos años siendo ocupado por una nación totalmente tan distinta a nosotros. Los aprestos, por ejemplo, de esos muchachos revolucionarios, las etapas de la Trinitaria y bueno, su grande interés en la educación, la cultura y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con que una nación pueda avanzar. Esto nosotros se lo vamos a presentar y mucho más luego de los siguientes mensajes. Sin escuela es un siglo de miseria. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, como lo establece la ley. El progreso de un país depende de su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión. Un
mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Verdad que viajar a Dubái fue algo increíble? ¡Qué arquitectura! Por estar contemplándola fue que chocamos el carro que alquilamos. Sí, pero fue impresionante. El lujo y ese hotel. ¿Cuál? En el que te caíste. Lujo fue que no te pasara nada. Con tus tarjetas Platinum Banreservas tienes la protección contra accidentes en viajes, seguro de alquiler de vehículos y asistencia a emergencia médica. Los buenos momentos son para recordarlos con las tarjetas Platinum Banreservas. Un mundo de beneficios para ti. Ya está aquí el club de suscriptores de hoy, un club en el que obtienes grandes beneficios. Sí, ahora todos nuestros suscriptores pueden recibir regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor. Conoce tu nueva Visa Débito con chip del Popular. Más rapidez para realizar tus compras. Más seguridad. No necesitas portar efectivo. Conveniencia. Aceptada en miles de establecimientos. Fácil acceso a tu dinero las 24 horas del día. Pagar tus compras es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Busca tu nueva Visa Débito Popular. Popular, siempre a tu lado. Bien, iniciamos este espacio especial de hoy con una inmensa y gran sorpresa. Y es la de tener aquí con nosotros y para ustedes a nada más y a nada menos que al padre de la patria, Juan Pablo Duarte Díez. Bienvenido, comandante. ¿Cuánto le debe esta patria agradecida a usted y a todos los que de una u otra forma se emplearon a fondo, hicieron grandes sacrificios en lo físico, en lo personal, usted y su familia en lo económico, para que esta fuera una nación distinta, para que las cosas fueran muy diferentes a lo que uno ha estado observando después de tantos y tantos años? Qué gran honor tenerle aquí en este espacio, cara a cara, insigne Patricio Juan Pablo Duarte Díez. Bien, hay cosas que la gente va comparando a través de la historia y nosotros, gracias a la magia de la televisión, lo tenemos usted aquí. Lo hemos sacado de los recondijos de la historia nacional para que usted se sienta aquí con nosotros y podamos hablar de muchas cosas interesantes. Juan Pablo Duarte Díez. Bien, ¿cómo ve el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, comparando a lontananza con aquellos sueños, con aquellas elecciones, con su ideario tan conocido, tan llevado y traído, tan estudiado, pero que no ha sido llevado a la práctica respecto al país, a la patria que ustedes soñaron, señor Duarte, y a la patria que nosotros estamos viendo ahora? En realidad el proyecto nuestro no puede considerarse como un proyecto fallido. El proyecto nuestro está caminando. Lo que ha sido es retardado, porque las cosas que nosotros indicábamos y queríamos que se hicieran en su inicio fueron entorpecidas. En la ausencia mía prolongada y finalmente por siempre, se debió a que esas ideas, aunque prendidas en el seno de la población,
no eran aceptadas por el sector social que siempre desde el inicio de nuestra colonia estuvo en poder de ellos. Se sumaron en el momento, pero se sumaron solo para seguir haciendo lo que ellos entendían que debía hacerse. En ningún momento ellos creyeron en ese sueño que nosotros planteamos en el seno de la población y que logramos hacer que se prendiera. Al final de cuentas, la república se va a establecer, porque el concepto que nosotros insuflamos era un concepto republicano. Si no salgo temprano, si mis padres no me sacan y me llevan a Europa, a España, donde yo pude ponerme en contacto con esa civilización y donde finalmente pude visualizar no solo la cultura aquella, que era la cultura hispánica, que era la nuestra y que es la nuestra. Sucedió que en esos tiempos justamente estaban sucediendo muchos hechos, no solo en Europa, sino también estaban sucediendo en nuestra América y en nuestra isla también. De manera que yo tuve una enseñanza, pude apreciar esas cosas y tener las ideas para venir y plantearla acá. A veces el ser humano es, digamos, un instrumento del destino o de la divinidad. Yo pienso que de la divinidad. Y cada quien juega un rol, un papel. Yo jugué el mío. Con esas enseñanzas yo llegué. Y cuando llegué, un joven, inmediatamente comencé a reclutar personas, a hablarle, a decirle de esas ideas, a darle a entender que nosotros no podíamos conformarnos con seguir siendo colonia cuando ya en toda América habían guerras de independencia para que las poblaciones hispanas pudieran darse a sí mismos su república. Mientras todavía había mucha gente, sobre todo en el sector social, gobernante, que entendía que no era posible, que eso era inviable. Eso era un sueño de muchachos. Porque en realidad éramos muchachos. Yo, cuando fundé la Trinitaria, en 1838, lo que tenía era 25 años de edad. 25 años de edad. Podría decir que era el mayor de todos, aunque Benito González me llevaba 2 años, porque él nació 2 años antes que yo. Sí. Pero en realidad, cuando conformamos la Trinitaria, el primer grupo, todos eran de 24, 23, 19, 18, 17 años. Y luego se enrolaron hasta jóvenes de 15 años y 16 años. Es decir, éramos todos jóvenes y como jóvenes teníamos el ardor de nuestra juventud y el deseo de hacer algo, pero no había esa experiencia, no había experiencia acumulada en los trinitarios. Y ese factor, quizás esa falta de experiencia por nuestra juventud, fue uno de los eslabones que comenzaron a entorpecer el proyecto. El camino fue largo. Iniciamos en una época donde lo que teníamos como ciudad era la ciudad colonial, esa era toda nuestra ciudad, y algunas casas en los alrededores, como siempre ocurre. Éramos una colonia muy pobre, totalmente abandonada. España nos había abandonado. Conservaba en el giro del Caribe a Cuba y a Puerto Rico, las tenía. Nosotros quedábamos en el medio y aunque somos la segunda isla mayor, de pronto no tenían tanta fuerza. España no era el imperio que nosotros suponemos que era,
fue el imperio más grande en el planeta, porque fue el que en un momento determinado tuvo posesión de la mayor cantidad de tierras. Pero en otros términos económicos y de desarrollo social, no era tan avanzado como lo era Inglaterra o como lo era Francia y como lo eran otros de los pueblos de Europa. Así que no tenía la fuerza para defender además un territorio tan vasto como era toda la América, todo lo que se iba y se conoce como desde la América del Norte, llegando toda América del Sur, más el Caribe. Y si no era una zona muy vasta, no se abandonó. Y ese abandono de España fue lo que provocó que nuestra isla comenzara a ser habitada por habitantes de otros países. En este caso, los franceses, los ingleses, holandeses, que venían y finalmente tomaron la isla de la Tortuga. Ese fue el primer paso, que está arriba de Montecristi, pertenece a lo que hoy es Haití, la República de Haití. Entonces, a partir de ahí, entonces comenzaron a hacer incursiones ellos. Esas incursiones, al no haber posibilidad de defender eso, entonces hay las poblaciones que habían en esa zona cercana al norte, bueno, pues fueron despobladas, fueron traídas, y entonces todo ese territorio quedó absolutamente desierto. Solamente los animales, que en el traslado de todos esos habitantes, al venir para acá, esos animales, gallinitas y puercos y cerdos, es decir, caballos, todos esos animalitos que se escapaban, se quedaron, vacas, se quedaron y comenzaron a poblar todo eso ahí, y a reproducirse. Eran animales silvestres, pasaron a ser animales silvestres. Sí. Y eso fue lo que encontraron ellos ahí cuando comenzaron entonces y se establecieron fundamentalmente los franceses. Sí, usted habla, señor padre de la patria, don Pablo Duarte, y 10, con relación a esa etapa de la vida, pero oh ironía del destino, ya tantos cientos y tantos años después de 1844, cuando se produce la acción de febrero, ¿qué sucede? Que los haitianos, a quienes ustedes expulsaron en esa fecha, después del 27 de febrero, están prácticamente más de este lado que de aquel lado, ante la indiferencia cómplice de todos los gobiernos que hemos tenido, ustedes que lucharon y sufrieron en esa ocupación haitiana de tantos años. ¿Qué opinión le merece a usted, señor Duarte? Bueno, para nosotros fue una ignominia, porque teníamos dos sentidos culturales diferentes. Cuando estaban establecidas las colonias, y una vez los primeros habitantes de nuestra isla, que fueron los taínos, la mayor parte de ellos por los colonos fueron diezmados, murieron muy rápidamente, la gran mayoría en unos 20, 30 años después de la colonización que empezó a ya prácticamente se había diezmado. Hubo que traer entonces fuerza de trabajo diferente, porque los colonizadores, los hispanos, no iban a hacer ese trabajo pesado, tenían que traer a alguien que lo hiciera. Y como los aborígenes, los indígenas, estaban desapareciendo prácticamente en su totalidad, pues hubo que traer una mano de obra. Y la mano de obra, que era lo que existía en esa época, era la mano de obra esclava, que era de los habitantes del África, los negros del África. Sí. Entonces comenzaron a llegar eso. Pero en el caso nuestro, aunque existía una esclavitud, la esclavitud era, digamos, una esclavitud patriarcal. No fue ni remotamente la esclavitud que existió en el lado de Haití, cuando Francia
tuvo el control de esa parte, y mucho menos la que pudo existir o existió en las zonas de los Estados Unidos, lo que fue esas colonias allá arriba en el norte. No era comparable. Nuestra esclavitud era patriarcal. En realidad, ellos producían la comida de nosotros y la comida de ellos. Vivíamos en una comunidad que, aunque existía esa diferencia, pero era muy diferente. Se trataba al ser humano, que era el que estaba allí, se trataba como ser humano. Y fue desarrollándose entonces una especie de comunión que dio paso, igual que como los hispanos se unieron con los descendientes de los taínos, igualmente los hispanos comenzamos a unirnos con los negros. Es decir, la mujer, la hembra negra o el macho negro con la hembra hispana. Y de ahí, en el futuro, y tal y como se vislumbra, iba a salir a desarrollarse la población de la colonia, que yo sé que se va a convertir en lo que nosotros hemos llamado República Dominicana. Sí, que es como nosotros hemos decidido que esta nueva república, ese es el nombre para ella. Sí. Siempre trae a colación alguien su ideario, que es como una especie de constitución personal suya hacia los súbditos dominicanos, los súbditos suyos. Y hay una parte que siempre se enarbola cuando se produce injerencia de organismos internacionales, entiéndase la Embajada Norteamericana, el Fondo Monetario, Banco Mundial, cuando se entregan toda la riqueza nuestra, los casos de la Barrigol, Wolfgang, entre otras y otras multinacionales que saquean la riqueza defendida por ustedes desde mucho antes de 1844 la fecha. Pero hay un caso en su ideario, entre otros grandes pensamientos, como en su caso. Usted decía que la isla ha de ser libre de toda potencia extranjera, o si de lo contrario nos vamos a un libre de la isla. Exacto. ¿Qué ocurre? Que un líder haitiano, un mandatario haitiano, dijo que la isla es una sola. Y hay organismos internacionales que están haciendo algunos acotejos, una cosa, a ver si pueden definitivamente hacer cumplir lo que soñó aquel señor y hacer de nosotros una sola isla, ¿verdad? Y un solo país, aparte de las diferencias que tenemos desde idioma hacia allá, señor Duarte. Sí, la diferencia entre estos dos pueblos que habitan en la isla Hispaniola es fundamentalmente una diferencia cultural, no es racial como se ha querido decir. Siempre se utiliza eso de racial, pero es porque subyace en el fondo ardides traviesos para lograr ciertos objetivos que no son los mejores para nuestra población. Yeah. La diferencia nuestra es fundamentalmente cultural. Somos pueblos que hablamos, tenemos un origen diferente. El origen nuestro es hispano. Siempre se ha dicho que la lengua es la patria, y la lengua nuestra es el español, es el castellano. La lengua que hablan los habitantes de la República de Haití es una mezcla del francés con el dialecto que los esclavos negros o los negros que fueron capturados en África y traídos como esclavos hablaban. Sí. África es un continente y son multiplicidad de pueblos y multiplicidad de lenguas que tienen ellos allá.
De manera que aún los mismos esclavos que venían aquí, habían partidas que no se entendían entre ellos, porque hablaban dialectos diferentes. Eso pasó en toda América, porque lo capturaban en forma de zonas diferentes de ese continente africano. Pero el asunto es que las potencias, los grandes países siempre tienen injerencia sobre los países pequeños. Y sobre todo si son pequeños, si son colonias como somos nosotros colonias, tan escasamente desarrolladas, aunque la colonia de Haití llegó a ser la colonia más rica, la que más riqueza le daba a Francia en su momento, más que cualquier otra. Pero después de la revolución de los negros haitianos, de los de Haití, todo cambió. Ya los franceses tuvieron que retirarse, toda esa producción sobre todo de azúcar, de la caña, todos esos ingenios, todo eso quedó en el olvido. Ese pueblo comenzó a sobrevivir, igual que como estaba sobreviviendo nuestra colonia hispana aquí, en la parte oriental, porque en la época que yo nací y comencé a hacerme adolescente, niño, adolescente y eso, estábamos apenas pasando lo que será conocida como el periodo de España boba. Claro. No teníamos producción, no había nada, era cosa mínima realmente lo que era, un comercio muy pequeño en el cual mi padre y yo, que aprendí, porque mi familia era comerciante y yo aprendí detrás de un mostrador a ser comerciante, igual que mi padre, igual que mis hermanos mayores. Pero Haití quedó y tomaron la parte oriental. Realmente el temor de ellos era que España volviera a tomarla o que Francia volviera a tomar esto. Y es por eso que ellos se lanzan a ocupar toda la isla, por el temor de que pudieran ocuparla y pudieran agredirlo a ellos y borrar su república que habían formado. Y tener que volver a la esclavitud. A la esclavitud, efectivamente. Claro, al hacerlo lo hicieron pensando en su defensa, pero no pensaron que ahí había una colonia hispana que tenía un criterio igual que como lo tuvieron ellos, y existía el germen de un día nosotros también ser república. Como en efecto, estamos tratando de hacerlo. Sí. Bueno, el hecho es que en estos tiempos se dice que más del 20% de los dominicanos, padres de la patria, de esta etapa de la vida nacional, somos descendientes directos de haitianos. Inclusive un dictador, Ulises Herol Lili, que fue presidente varias veces, de que todos tenemos el negrito detrás de la oreja. Y más recientes estudios realizados por entendidos en ese aspecto señalan de que casi 2 millones de haitianos están de este lado. Y se dice que inclusive en la Fuerza Armada nuestra, en la Policía nuestra, en la Marina nuestra, hay haitianos. Y no solamente ahí, sino que en las grandes ligas del béisbol, donde han decollado tantos muchachos, dominicanos completos y dominicanos relacionados con haitianos, etcétera, se dice, Duarte, que el 24% de esos jugadores criollos en la grande liga son haitianos. Ojo, mire por dónde va la patria, mire por dónde va esa nación que le costó tanto sacrificio a ustedes y a las restantes generaciones que han venido ya hacia acá. Podríamos perder el país, podríamos vernos en una situación parecida como hay en otra parte del mundo, caso Franja de Gaza, Israel, Palestina, entre otros y otros, Patricio. La
familia Duarte llega a la colonia española de Santo Domingo a finales del siglo XVIII. Procedían de Cataluña y tenían como oficio el comercio. En la última década de ese siglo se sucedieron